Bienvenidos a Mesa de Periodistas. Esta semana el presidente de México presentó un paquete de 20 reformas que han desatado controversias sobre si es el segundo piso del gobierno de López Obrador, con un carácter humanista, tratando efectivamente de reducir la desigualdad. O por el contrario, como dicen en la oposición, una estrategia que conduciría al autoritarismo. Incluso hay cuestionamientos sobre realmente cómo garantizar la seguridad o la salud de los mexicanos. Y por eso queremos abrir un espacio al análisis más allá de partidos políticos, filias y fobias. Le doy la bienvenida, como siempre, con mucho gusto a Luis Miguel González, director editorial del Economista, Ulises Castellanos, director de Zona Cero, Fernando Belauzarán, analista político y editorialista del Excelsior. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Luis Miguel, la primera evaluación del paquete de reformas, ¿cuáles destacarían? Creo que con mucha diferencia la más importante es la del sistema de justicia. Todo la reforma del Poder Judicial. Yo diría en segundo lugar, por el impacto que puede tener en las finanzas públicas, pondría pensiones y un poco a la par todo lo que tiene que ver con la reforma electoral. Creo que son las tres que merecen más atención. Insisto, por el impacto que puede tener en la forma en que funciona nuestra república, la democracia, y por supuesto por el impacto presupuestal. De las demás hay muchas que son relevantes, pero las colocaría muy debajo en lo que tiene que ver con el nivel de gravedad o lo delicado que puedan ser. Ulises. Sí, coincido con Luis Miguel. Me parece que las más polémicas son, por supuesto, la judicial, la que tiene que ver con el tema de pensiones, y por supuesto con todo lo que tiene que ver con lo que está pendiente de parte del gobierno de López Obrador. Obviamente, de las 20, 18 ameritan el tema de la constitucionalidad, pero 2 no, 2 pueden ir como leyes de manera muy sencilla. Y me parece que es una lista de buenos deseos. Creo que lamentablemente, obviamente no van a pasar de las 20, no creo que pasen ni 5 en este periodo de aquí al 31 de agosto que termina esta legislatura. Fer. Sí, bueno, son reformas reveladoras, aunque no hay que perder de vista que el propio presidente confesó que tiene una intención electoral. Él dice, no importa que no las aprueben, yo las presento para que la gente sepa en el momento de votar cuál es el proyecto de nación. Y la candidata oficial ya hizo suyas esas propuestas, y es decir, el presidente ya le puso su programa de gobierno a la que quiere que sea su sucesora. Ese me parece que es un elemento importante. Hay cosas que pues, le dan la razón a sus detractores, que es toda la parte que decía Luis Miguel y Ulises de la parte que tiene que ver con la justicia, pero no solo, yo diría con la democracia en un sentido amplio, que es justicia. Obviamente el tema electoral está ahí, el tema de la desaparición de los órganos autónomos para que haya una concentración del poder otra vez en el Ejecutivo, es decir, el hiperpresidencialismo que hemos visto, pues pierda sus últimos obstáculos. Y por supuesto lo de la Corte, si toma la Corte, pues se acabó el asunto, ¿no? Ya no habría ningún tipo de contrapeso, la última instancia ya no serviría para eso. El de pensiones es revelador también. Por supuesto, vivimos en épocas electorales y nadie le quiere decir a la gente esto es injusto, porque claro que sí, todos quisiéramos que la gente se retirara con el salario que gana al final, pero ¿cómo dice que va a fondear? Dice que va a fondear con los recursos de las empresas del Ejército y la Marina que trabajan con pérdidas. En el presupuesto de este año se les va a dar 22,000 millones de pesos a las empresas que dice que con el 25% de sus ganancias irán al fondo. ¿Cuáles? Mexicana trabaja con pérdidas, el Tren Maya trabaja con pérdidas, el AIFA trabaja con pérdidas, etcétera, ¿no? Los otros aeropuertos, lo mismo, se está pagando, no se está ganando con eso. Y te das cuenta de que son banderas electorales, y bueno, eso pues va a generar cierta tensión. Hay otras que son saludos a la bandera. Reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público ya está en la Constitución. Claro, no lo están inventando, no es la primera vez
que se recicla un derecho y se presenta de otra manera para pararse el cuello, ¿no? Hay cosas lamentables como la prohibición de los vapeadores. Ese es eso es para los que lo venden en el mercado negro, ¿no? Absurdo apostar al prohibicionismo. Lo del fentanilo también es lamentable por sus usos analgésicos en operaciones, etcétera, y perseguir a los consumidores es un absurdo que ya estaba comprobado, pero creo que el presidente está pensando que si el tema es con la vinculación con el narco, ¿no? El decir, miren, hasta estoy prohibiendo el fentanilo, ¿no? Trato de entender, ¿no? ¿Por qué algo tan absurdo como eso? Me quedo con la idea de una lista de buenos deseos, propuestas electoreras, pero la que más ha reunido apoyos es el sistema de pensiones. Desde el PRI, con Xóchitl Gálvez incluso, es electorera y realmente lo que plantea Luis Miguel, ¿hay recursos para afrontarla? ¿Tienen la bolsa suficiente para cumplirse a largo plazo sin afectar el gasto público, Luis Miguel? Claramente no. Es una propuesta muy complicada de implementar y hay que ponerlo en perspectiva. El gran tema que viene con letras chiquitas es los beneficiarios de esa propuesta. Es una parte muy pequeña de la fuerza laboral. Es propiamente la gente que ya es derechohabiente del IMSS. Dejas fuera, por ejemplo, a todas estas personas que entran y salen del mercado laboral, que no alcanzan a generar derechos, obviamente los informales, y una parte muy importante, trabajadores del sector público. En buena medida, perdemos de vista, el gobierno es el principal empleador del país. Entre gobierno federal y gobiernos estatales, 4 millones de personas en México trabajan para el gobierno. Ellos tienen condiciones muy disparejas. Obviamente hay una burocracia dorada, pero también hay un proletariado de la burocracia. Entonces, en buena medida hay que ponerlo en perspectiva. Yo creo, hablando de cosas que deberíamos de elevar a mandato constitucional, las propuestas tendrían que venir perfectamente detalladas con cómo se van a fondear. Me parece que lanzar un tema en el que no sabemos cuánto cuesta y cómo se va a pagar, pues es una manera de literalmente generar expectativas que pueden ser muy complicadas. Ojo, yo no estoy en contra que esto sea electorero o electoral, porque en última instancia me parece mucho más sano estar discutiendo esto que andar viendo videos en TikTok y a partir de eso tomar una decisión de por quién voy a votar. Igual hay que analizarlo, pero a ver, en la oposición argumentan que parte de los recursos que contempla esta bolsa vienen de la desaparición de organismos autónomos, remanentes del Poder Judicial, del Instituto para devolver al pueblo lo robado. Es decir, que la base en realidad económica de este fondo no existe, Ulises. Sí, mira, Yoli, yo quisiera ir al fondo del tema. Yo no soy un experto en temas legislativos y ese es un tema de la Cámara de Diputados. Pero el presidente ya logró lo que quiso. Estamos hablando de las reformas, estamos hablando de él y de su propuesta. A ver, vamos a ponerlo en perspectiva. Conozco a Fernando hace muchos años, desde el CEU, fuimos compañeros universitarios hace 1000 años. Sí, lo sigo en redes sociales porque me permite mantenerme alerta de qué es lo que están pensando del otro lado y en qué cosas hay que estar atento. El presidente es un sujeto muy astuto políticamente, es impresionantemente astuto. Acaba de poner esto solamente para dominar la conversación pública. Da igual si se aprueban o no se aprueban de aquí a agosto, de aquí al 2 de junio, este año, dentro de 5 años. Puso en blanco y negro qué es lo que tienen, cuál es la oferta para el 2 de junio, qué se está definiendo para la elección del 2 de junio. Por supuesto que Claudia toma estas 20 iniciativas como parte de su plataforma o como parte de su propio proyecto, porque son absolutamente, en esencia, el mismo proyecto. Entonces, en este momento, López Obrador, estamos
han pasado días de que lo propuso y los medios están llenos de esta discusión. Los columnistas, los periódicos, tú en tu programa de televisión. A mí me parece que es fantástica la manera como domina la conversación y por supuesto que no le gusta a la oposición y no le gusta a otros personajes porque no se les ocurrió antes presentar una batería de propuestas, por ejemplo, del equipo de Xóchitl. Entiendo que Fernando está cerca de Xóchitl. A mí me gustaría saber por qué no proponen cosas, aunque sepan que no se van a hacer. ¿Por qué no nos explican cuál es ¿Como el otro atole con el modelo? dedo? ¿Cuál es el otro modelo? O sea, yo ya sé cuál es el modelo de la 4T, ya lo vivimos, está acabando el gobierno de López Obrador, viene Claudia, está el Frente PRI, PAN, PRD, está muy bien, esa es la democracia. ¿Qué es lo que ofrece la oposición? Por eso tienen 20 puntos, 15 puntos, 30 puntos, porque no se comprende qué quieren. Tenemos que hacer una breve pausa, pero les dejo este tema sobre la mesa. Es un pretexto, según en la oposición, el montar un sistema de pensiones tratando de tomar esos recursos de los fondos que ya hablamos para debilitar en realidad la independencia de poderes o hacia dónde va. Vamos a hacer una muy breve pausa. Volvemos a Mesa de Periodistas. Continuamos en Mesa de Periodistas. Hablábamos sobre esta propuesta al sistema de pensiones. ¿Es un pretexto para debilitar la independencia de poderes cuando se toma en cuenta los recursos de donde se prevé, por ejemplo, el Instituto para devolver al pueblo lo robado, evidentemente las remanentes del Poder Judicial, desmontar los organismos autónomos? ¿Cómo lo interpretas tú, Luis Miguel? No es un pretexto. En la práctica, si tú le quitas el presupuesto a alguien, a algún organismo, alguna tarea sustantiva o complementaria, pues lo desapareces. Literalmente en el océano de recursos que se necesitan, pinta poco, pero sustrayendo 10,000 millones de pesos de los órganos reguladores, puedes causar, vamos a decir, heridas irreparables al funcionamiento de algunos organismos. Pongo el caso
del IFT, que mucha gente no sabrá mucho de él, pero el IFT es muy relevante, entre otras cosas, porque está en el contexto del TEMEC. México, el capítulo 18 del TEMEC incluye un compromiso para tener un organismo independiente que resuelva temas de telecomunicaciones. Entonces yo diría, por muy poco ahorro, te generas muchas broncas. Yo diría, es un poco lo mismo que me pasa con el INAI o con la COFESE. El costo es muy pequeño comparado con las tareas que cumplen. No le gustan al presidente, lo que no quiere decir que no sirvan. Y yo quiero volver a una cosa que plantea Ulises ahorita, creo que era más bien por alusión para Fernando, pero yo sí creo que tiene razón Ulises, hay que verlo no solo en el contexto de lo electoral, sino en la estrategia de comunicación. Lo cierto es que sí nos tiene hablando de eso, pero también lo quiero poner de esta manera. Si un padre de familia le promete a los niños que los va a llevar a Disneylandia, si un gerente, un director de empresa promete a los trabajadores que les va a duplicar el sueldo, pues los va a tener que, hablando un ratote de eso, pero tarde o temprano va a tener que cumplir o decir que no se pudo. La palabra del presidente en ese sentido vale mucho y cuenta mucho. Por eso es importante que sus promesas, que sus compromisos estén respaldados por cosas tan aburridas como estudios actuariales. Sobre todo hablando del sistema de pensiones, el salario. ¿Tú qué opinas, Fer? No, bueno, la verdad es que capaz de que sí se aprueba lo de pensiones sin tener el dinero garantizado. Y va a ser un problema para quien llegue, ¿no? Mira, dicen que los fideicomisos del Poder Judicial y eso están sub iudice. La verdad es que, como dice Ulises, el presidente es muy astuto, pero yo le llamo de otra manera porque me gusta no usar eufemismos, es un tramposo. La ley electoral dice que el presidente tiene que estar fuera de la elección. Es más, lo hizo López Obrador porque 2 veces Vicente Fox habló como presidente en la campaña del 2006. 2 veces. López Obrador le llamó cállate chachalaca. El Tribunal Electoral dijo que Fox había puesto en peligro la elección por esos, por 2. Uno puede ver el fallo del tribunal por 2 expresiones del presidente. López Obrador hace todos los días campaña electoral. Dicen, qué astuto. Pues yo le llamo de otra manera. Eso es hacer trampa, porque usa los recursos públicos para hacer campaña electoral, lastimando la equidad en la contienda. Entonces, pero bueno, así vamos a ir. Por eso hace muy bien Xóchitl Gálvez en ir al extranjero a denunciar lo que estamos viendo, una elección de Estado, entre otras cosas, porque el presidente se está convirtiendo en el protagonista de la elección, algo que no veíamos en el viejo régimen. Porque en el viejo régimen, porque ya rescataron el tapadismo, aunque ahora les llamen corcholatas, pero en el viejo régimen, el presidente, cuando una vez que destapaba, se hacía a un lado, para que el candidato, de alguna manera, tomara cierta distancia, hiciera sus propuestas y se deslindara un poquito del que pensaba sustituir. Ahora no, ahora la candidata simplemente nada de muertito detrás del presidente. Simplemente no sabemos ni quién es, porque todas las propuestas, ya el programa de gobierno se lo impuso el presidente y él es con el que estamos debatiendo. El presidente decidió ser el factor electoral, que la gente vote sí a la continuidad de él o no a la continuidad de él. Es una decisión que alguien puede decir, es muy astuto, pero es de lo que sí podemos decir es que es totalmente ilegal, ¿no? Nada más que el INE y el tribunal no tienen dientes. Hay como 30 fallos en contra del presidente, ya validados por el Tribunal Electoral. 30 por ahí, ¿no? Ya son más de 3 decenas de fallos que resuelven que el presidente violó la ley electoral. ¿Y qué pasa? Borra sus publicaciones que ya perdieron, o sea, que después de que ya causaron el efecto, digamos, después del golpe dado, 2 semanas después, 3 semanas después, bajan sus publicaciones y siguen. Nunca nos habíamos enfrentado con un presidente que es el primer violador de la ley electoral y de la Constitución en el proceso. Eso obviamente va a enrarecer la elección, las campañas, ¿no? Ulises.
No, pues, ¿qué puedo agregar? Mira, estamos frente a un político de corte inédito. No podemos seguir juzgando lo que está haciendo López Obrador ahorita con lo que hacía Fox, con lo que hacía el viejo régimen, con las leyes que tenemos en este momento. Por supuesto que es un nuevo modelo y es un nuevo tiempo. Para tranquilidad de Fernando y de muchos otros, a este presidente ya solo le quedan 6, 7, 8 meses. Ya, la pesadilla va a terminar, se va a ir López Obrador, ya dijo que se va a su rancho, tan tan. Lo más probable es que gane Claudia, según todas las encuestas, incluidas las de nuestro amigo Luis Miguel en el periódico El Economista. Entonces, pensemos hacia adelante, pensemos hacia adelante. A mí en lo personal me da mucho gusto que llegue una cehuista a la presidencia de la República. Me parece que me encanta que haya una mujer presidenta y me encanta que estemos debatiendo sobre esto. Ojalá el país mejore. Yo le deseo bien al país y que los legisladores hagan su trabajo. Si no quieren aprobar ni una sola de estas 20 iniciativas, lo pueden hacer. Lo pueden parar todo en estos meses. No se preocupen, ni Luis Miguel, ni Fernando, ¿de dónde va a salir el dinero? No se va a necesitar. No van a aprobar nada. Nos vamos hasta la próxima legislatura y Claudia, en un nuevo gobierno, pues ya veremos qué recoge, qué retoma de las 20 iniciativas y qué gobierno hace ella. Eso es lo que yo creo que sería lo importante. Luis Miguel, para concluir este tema, ¿será que se aprueba o que no se aprueba? Creo que se va a aprobar lo de pensiones y que vamos a tener luego un problema de finanzas públicas. El que se discuta previo a una elección un tema, yo diría, tan sensible. A ver, México es un país donde la gente termina su vida laboral y pasa de tener una vida digna a tener una vida muy probablemente de pobreza. Toca una fibra que, insisto, le dice mucho a millones de personas. Es un poco naif pensar que no se debe discutir ahorita, pero también es un poco absurdo decir, ya veremos después cómo se paga, porque uno asume que los compromisos valen y valen para cumplirse. Ahora, Luis Miguel, planteabas en un principio que tal vez la iniciativa de reforma que más debería de atraer nuestra atención es el tema de la reforma al Poder Judicial. Para mí sin duda es la más importante, porque por más que yo valore un problema de finanzas públicas, hemos tenido problemas de finanzas públicas mayores que este. Por ejemplo, lo que derivó en el Fobaproa, por ejemplo, la crisis de la deuda externa al final del gobierno de Salinas o principios del gobierno de Zedillo. Pero aquí lo que estamos hablando es de la concentración de poder, del avasallamiento del Poder Judicial. No es una buena idea que los jueces tengan que hacer campaña simplemente porque se subordinarían a las maquinarias que les presten los partidos políticos o los gobiernos. Me parece que es cambiar las cosas a un punto que tardaríamos probablemente varias décadas en resolver. Pongo un solo caso para ver la gravedad. Un municipio, un estado controlado por el narco, ¿va a tener jueces haciendo campaña avalados por el narco? ¿Eso es lo que vamos a tener? Un debate interesante sin duda, Fer. Sí, bueno, es que ahí muestra su intención y no es solamente retórica de su propuesta, lo vimos con la última ministra, es la primer ministra por dedazo en el país. ¿Y cuál es su mérito? La obediencia. Ese es su mérito. Y le saca de quicio, lo vimos con la reforma eléctrica, que la Corte valore más la Constitución que su voluntad del presidente. Ese es el tema. Y sí, quiere ser, lo que está haciendo es regresarnos al monarca sexenal que teníamos en el viejo régimen, ¿no? Aquel que combatimos, yo distingo tres regímenes, el viejo régimen, el régimen de la transición y este que es el régimen de la restauración. Ahora, yo le quiero decir a mi amigo Ulises, que le tengo aprecio, que, perdón,
no luchamos por la democracia para regresar a los tiempos en que las elecciones ya estaban decididas. Casi a la época de José López Portillo, que iba solo y decías, ya sabemos quién va a ganar. No, el partido se tiene que jugar. Y las encuestas han fallado en todo el mundo. La encuesta que tenemos en el Estado de México, casi todos daban más de 20 puntos y fueron 8. Te recuerdo lo de la Ciudad de México. A estas alturas, lo puedes revisar en la hemeroteca, decían que Morena iba a arrasar en la Ciudad de México por más de 30 puntos. A estas alturas del 2021. Perdieron por 200,000 votos, ¿no? Y perdieron 9 alcaldías. Yo te voy a decir, este partido se tiene que jugar, ¿no? Y se va a volver, porque además, la política no, o sea, yo sé que parte de la estrategia del oficialismo es decir, es inevitable el triunfo, ¿no? Un poco para desanimar, un poco para que muchos factores se alineen. Esa es su estrategia, está bien, pero la política se hace con la llama de los dedos. Y yo por donde me muevo veo inconformidad. La inconformidad está creciendo y vamos a verla. Yo creo que se va a manifestar de muchas maneras esa inconformidad y va a estar a pesar de todas las trampas. Así fue el 88. Sí. Todo el mundo decía, ya está decidido, va a ganar Salinas, toda la estructura. Ahí estaba Manuel Bartlett, hoy prócer de la 4T. Y la verdad es que cuando la gente sale a votar, puede salir el conejo de la chistera. Hay muchas voces, Ulises, que hablan de que el Poder Judicial es perfectible, que incluso el gasto, por ejemplo, en el Poder Judicial, en el INE, los organismos autónomos, puede ser perfectible, puede ser más redituable. Sin embargo, hay críticas sobre si estamos caminando hacia un autoritarismo, el desmonte de la independencia de poderes, retrocesos democráticos. ¿Cómo lo observas tú en términos del Poder Judicial, como lo planteaba Luis Miguel? Mira, yo coincido con Luis Miguel en el tema del Poder Judicial. A mí sí me parece innecesario, le mete demasiado ruido a la discusión pública el tema de nombrar o de buscar el voto popular para los jueces. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí todos conocemos a profundidad el país y lo hemos recorrido. Y sí, no me imagino cómo va a haber un candidato para juez en Badiraguato, ¿no? O en Sinaloa. Sí me parece que el modelo no encaja en este momento para este país. Es decir, meterle una nueva elección se va a llenar de oportunistas, se va a llenar de gente que quiera estar bien, obviamente, con el presidente, con la oposición, y nos vamos a meter en un berenjenal que yo creo no le ayuda a la Suprema Corte. No creo que esta reforma, la verdad, vaya a transitar. No lo creo, Miguel, pero no lo creo. Yo como Fernando, bien, vamos a jugar el partido, nada más que es un Pumas Mineros de Zacatecas. Entonces, pues más o menos sabes cómo va a acabar. Bueno, nos tenemos que ir. Perdonen por interrumpir su charla con este programa. Luis Miguel González, director editorial del Economista, Ulises Castellanos, director de Zona Cero, Fernando Belauzarán, analista político y editorialista de Excelsior. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Que tengan buena noche. Nos vemos la próxima mesa de periodistas. Fuerte abrazo. Y expresó... Ulises expresó muy bien cómo es una elección de Estado. Efectivamente, así son las elecciones de Estado, pero vamos de visitantes y con menos gente en la cancha y contra el árbitro y contra todos, pero se va a poner bueno. Gracias, Fer, por meternos el gol. Buena noche.